Buenas, ¿qué pasa, gente? Venimos de nuevo al canal con un nuevo capítulo de la logística global. Ya sabemos, vamos a analizar los distintos packs que han ido saliendo y ver qué cartas de aspecto o cartas básicas pueden hacer que nos decantemos por comprarlos. Evidentemente, aparte de que sean una campaña y siempre nos interese, o de que nos guste el héroe en particular, ya sea por temática o por su propia mecánica. Pero si simplemente nos vamos a basar en enriquecer nuestro pool de cartas según los gustos de cada uno, vamos a ver qué cartas importantes venían dentro de los distintos packs del segundo ciclo de Marvel Champions. Y el segundo ciclo de Marvel Champions comienza con la tiranía de Cráneo Rojo, la primera campaña que nos venía con Marvel Champions, que incluía dos héroes, nos incluía Ojo de Halcón y Spider-Woman, dos héroes bastante distintos entre ellos y muy interesantes ambos, partiendo de que Ojo de Halcón prácticamente siempre intentas jugar con sus propias cartas y con una mecánica similar, y Spider-Woman con su variedad en la construcción de mazo nos va a dar mucha flexibilidad para jugarla de infinidad de formas distintas. No dejan de ser dos héroes muy interesantes y la propia campaña es, bueno, de todas las campañas que han ido saliendo es la más sencillita, es la que tiene un nivel de dificultad más bajo, pero con escenarios, sobre todo desde la mitad hacia adelante, bastante entretenidos. Y vamos a empezar a ver las cartas que nos incluían en las distintas categorías, digamos, de importancia, siempre evidentemente según mi propia valoración, de forma que nos venía una carta que está bien, pero que ya la teníamos en la caja base. Nos incluía la carta de liderazgo, liderar en vanguardia, evento de coste 2, acción de héroe, elige un jugador, cada personaje controlado por ese jugador recibe +1 de intervención y +1 de ataque hasta el final de la fase. Además nos incluía otra carta que está bien, pero que la vamos a tener en otro pack más adelante, y es la carta de liderazgo Goliath, aliado de coste 4, 2 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en intervención, 2 daños derivados en ataque, 4 de vida, acción. Goliath recibe +4 de ataque hasta el final de la fase. Al final de la fase descarta a Goliath. Es un aliado bastante interesante que va a ayudarnos a intervenir bastante bien y que en su último turno va a poder hacer bastante daño, o incluso si podemos prepararlo varias veces, pues va a hacer muchísimo daño en un solo turno. Vamos a ver ahora cartas que están bien y que no hay ninguna otra posibilidad de conseguirlas, al menos hasta día de hoy. Y empezamos con la carta de agresividad. Aprovechar la ventaja, evento de coste 1, acción de héroe, ataque, inflige 2 de daño a un enemigo. Si ese enemigo está aturdido o confundido, roba una carta. Es un evento de ataque que, bueno, solo hace 2 de daño, cuesta 1, pero si tenemos de alguna manera las mecánicas de aturdir o confundir, pues nos va a dar una carta, por lo cual al final va a acabar saliendo gratis este evento. También contamos con otra carta de agresividad, que es el golpe imparable, evento de coste 2, acción de héroe, ataque, inflige 3 de daño a un enemigo. Ese ataque gana penetrante. Bueno, pues el penetrante sabemos que cada vez hay más enemigos que juegan con la dureza, y el golpe imparable nos puede ayudar a que esa dureza no se nos ponga por medio. Tenemos también ya en justicia a Spider-Man Peter Parker, aliado de coste 5, 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 4 de vida. Respuesta: después de que juegues a Spider-Man desde tu mano, quita 3 de amenaza por jugador de un plan secundario. Esta carta, el único problema que tiene es que es bastante cara, pero sobre todo empezando a jugar en multi o con ciertos arquetipos, es una carta que se puede volver bastante interesante. Y ya como carta básica tendríamos a Máquina de Guerra, aliado de coste 4, 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, entra con dureza, y el ataque básico de Máquina de Guerra gana a distancia, es decir, evita la represalia. Es un aliado que no es evidentemente el mejor de los básicos, pero que no está mal, está bien, y lo tenemos en la campaña de Cráneo Rojo como única posibilidad de conseguirlo. Vamos a ver ahora cartas que son muy buenas, pero que vienen en más packs, incluido el paquete base. Ya en el paquete base las teníamos, aquí las volvemos a tener y las vamos a tener más veces en el futuro. Y tenemos en agresividad el entrenamiento de combate, mejora de coste 2. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Tu héroe recibe +1 de ataque, y tenemos su
homóloga en justicia. La intuición heroica mejora de coste 2. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Tu héroe recibe +1 de intervención. Son dos cartas que están muy bien, son dos cartas muy buenas, que las teníamos en la caja base, que las vamos a tener en más packs en el futuro, y aquí tenemos una nueva copia de ellas. Ahora vamos a ver otra carta que es muy buena, pero que ya venía con el Capitán América y que va a volver a venir. En la caja base sí que no está, y esta es la segunda oportunidad para conseguirla después, como hemos dicho, del Capitán América, y es la carta básica Torre de los Vengadores, apoyo de coste 2. Si todos tus aliados tienen el rasgo Vengador, tu límite de aliados se incrementa en 1. Acción: agota la Torre de los Vengadores, reduce en 1 el coste del siguiente aliado Vengador que se juegue en esta fase. Pues no solo nos amplía el límite de aliados que podemos tener en mesa, de aliados siempre y cuando sean Vengadores, y además nos los va a abaratar para que vengan junto a nosotros. Y luego tenemos varias cartas que son muy buenas y que no hay más posibilidades de conseguirlas en ningún otro paquete, ya sea individual o de campaña, vienen incluidas salvo en la campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. Y tenemos la carta básica, los héroes más poderosos, evento de coste 0, acción de héroe, agota un personaje Vengador que controles, prepara otro personaje Vengador que controles. Esta carta, aparte de ser básica, que la podemos utilizar con cualquier aspecto, nos va a estar regalando preparaciones para nuestro héroe que en algunos se hace altamente importantes. En justicia nos encontramos con despejar la zona, evento de coste 1, acción de héroe, intervención, quita 2 de amenaza de un plan. Si con esto se quita la última ficha de amenaza de ese plan, roba una carta. Esta carta prácticamente se juega sola, porque la carta que te va a permitir robar después de utilizarla, ya que la gran mayoría de veces vas a poder, sobre todo jugando con justicia, vaciar algún plan, ya sea secundario o el principal, la hace una de las mejores cartas de intervención del juego. Y también en justicia tenemos la mejora de coste 0, investigador sagaz. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Respuesta de héroe: después de que se derrote un plan secundario, agota investigador sagaz, roba una carta. Lo mejor de esta es que se derrote de cualquiera de las maneras, da igual que sea con alguna mecánica de quitar amenaza sin intervenir, o incluso aunque ese plan secundario lo derrote a algún otro jugador si estamos jugando en multi, y esa carta que nos entre va a ser seguro muy útil para nosotros. Pasando a liderazgo, contamos con el entrenamiento en equipo, el apoyo de coste 2. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Cada aliado que controle recibe +1 de vida. La vida en los aliados sabemos que es oro, y esta carta nos va a permitir que todos nuestros aliados tengan una más de vida, y solo la conseguimos en la campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. Al igual que la mejora de coste 1, Aeromoto. Vincula esta carta a un aliado Vengador, máximo de 1 por aliado. El aliado vinculado gana aéreo, que eso no siempre nos va a ser demasiado útil, pero acción: agota la Aeromoto, prepara al aliado vinculado. Si tenemos aliados que al activarse hacen cosas interesantes, o simplemente su propia activación ya es interesante, la Aeromoto es un muy buen aditivo para este aliado, para que siga trabajando de forma muy útil a nuestro favor. Y después de la tiranía de Cráneo Rojo nos llegó el Hombre Hormiga, uno de los héroes más divertidos, más potentes. La verdad es uno que está bastante alto en mi lista en ambas categorías, y trajo varias cartas interesantes. Primero vamos a ver una carta que está bien, pero que más adelante la volveremos a tener. Esta es la primera vez que apareció, pero más adelante tendremos más copias de esta misma carta, y es la carta de liderazgo Aplomo, evento de coste 0. Respuesta de héroe: después de que cambies de identidad, tu héroe recibe +1 de intervención, +1 de ataque y +1 de defensa hasta el final de la ronda. Evidentemente la mecánica del Hombre Hormiga de estar cambiando de identidad entre diminuto y gigante enriquece más esta misma carta, e ir subiendo nuestros atributos básicos, incluido la defensa, para luego el ataque del villano, nos va a ser lo suficientemente útil como para indicarla en este vídeo. Además tenemos más cartas que están bien y que no vamos a tener otra posibilidad de conseguirlas. Seguimos en liderazgo y tenemos pedir ayuda, evento de coste 0. Acción de héroe: descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes un aliado Vengador, luego añade ese aliado a tu mano. Esta carta, si tenemos algún tipo de mazo en el que tenemos necesidad de algún aliado, evidentemente que sea Vengador, esta carta va a ser imprescindible, porque va a ser una manera de llegar a ese aliado cuanto antes y empezar a hacer funcionar nuestro mazo. Seguimos en liderazgo y tenemos
tenemos al hombre gigante aliado de coste 5, 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 4 de vida. El hombre gigante recibe más 2 de ataque, mientras tenga al menos 3 de vida restante. Tiene muy buena intervención y va a tener bastante buen ataque, sobre todo durante los primeros turnos que esté junto a nosotros. El único problema que es muy caro. Otra carta que está bien y que solo la tenemos con el hombre hormiga es la carta básica Evaluar la situación, evento de coste 0, acción, recibes +1 al tamaño de tu mano hasta el final de la fase. Ojo, esto es hasta el final de la fase. Cuando tú renuevas tu mano, es al final de la fase, por lo tanto puedes aumentar el tamaño de tu mano en ese momento. Pero si luego en el turno del villano ya estás en otra fase y te obligan a hacer algo al respecto del tamaño de tu mano, este +1 ya no lo tendrías. Eso es algo que hay que tener en cuenta con esta carta. Y otra carta que está bien y que solo la podemos conseguir en el pack del hombre hormiga es la carta de agresividad Momento Triunfal, evento de coste 0. Respuesta de héroe: después de que ataques y derrotes a un enemigo, cura 1 de daño a tu héroe por cada punto de daño sobrante infligido a ese enemigo mediante este ataque. Si estamos utilizando el arquetipo de daño sobrante de esbirros, esta carta, teniendo en cuenta que en agresividad vamos a sufrir daño y nos va a costar intervenir, por lo tanto cambiarnos alter ego va a ser penalizante, curarnos como héroe, como podríamos hacer con esta carta, se torna en una acción muy valiosa. Y pasamos ya a las cartas que son muy buenas, y empezamos con una que ya la teníamos en la caja base y la vamos a tener más adelante más veces, y es la carta básica Primeros Auxilios, evento de coste 1, acción, cura 2 de daño a cualquier personaje. Ya sabemos que estos primeros auxilios a nosotros nos puede ser útil, pero a nuestros aliados les da una nueva vida, teniendo en cuenta que ya hemos dicho varias veces que la vida en los aliados es oro. Otra carta que es muy buena y que la primera vez que la vimos fue en el pack del hombre hormiga, pero la vamos a ver más adelante en futuros packs, es otra carta básica, el espíritu de equipo, apoyo de coste 2, acción de héroe, agota espíritu de equipo, juega una carta de tu mano que tenga un rasgo en común con tu héroe, reduciendo en una su coste en recursos. Hay que tener en cuenta que los rasgos pueden ser los grupos a los que pertenecemos: Vengador, Guardián, Guerrero Araña, Campeón, los X-Men ahora que están a punto de llegar. También pueden ser, por ejemplo, el propio hombre hormiga, que tiene el rasgo gigante y el rasgo diminuto, y varios eventos suyos o mejoras suyas tienen estos rasgos. Otro rasgo también que se puede pagar con esta carta es aéreo. El aéreo es un rasgo y los eventos aéreos también tienen ese rasgo, por lo tanto el espíritu de equipo nos va a ayudar a pagarlo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que es una acción inmediata, te dice juega una carta de tu mano en este mismo momento, ahora mismo, por lo tanto si tuviéramos varias copias en mesa no podríamos utilizar 2 de estas copias para pagar la misma carta. Y luego cartas muy buenas y que no las conseguimos en ningún otro pack que no sea el del hombre hormiga. Tenemos en Justicia Imponer la ley, evento de coste 1, respuesta de héroe, intervención, después de que cambies de identidad quita 3 de amenaza de un plan, 4 de amenaza si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental. Esta carta es muy buena porque por un recurso quita 3 o 4, vamos a procurar siempre pagar con recurso mental, y ya no solo por los cambios de identidad que tiene el hombre hormiga u otros héroes dentro de su forma de héroe, estar cambiando en distinta identidad, sino que jugando en Justicia es muy probable que estemos cambiando de forma relativamente frecuente a alter ego, y en esa vuelta a héroe imponer la ley nos va a ayudar muchísimo con la amenaza. En liderazgo tenemos la mejora de coste 1, los guanteletes de energía. Vincula esta carta a un aliado vengador, máximo de una por aliado. Respuesta: después de que el aliado vinculado ataque o intervenga, inflige 1 de daño a un enemigo. Esas activaciones de nuestros aliados van a servir para hacer más daño todavía con sus ataques, o aparte de intervenir, ir ayudando con el daño, y teniendo en cuenta que esto es daño sin ser ataque, va a evitar represalias, va a evitar aturdidos, va a evitar guardias y simplemente va a servir para ayudarnos en nuestra tarea. Otra mejora de coste 1 en liderazgo es el traje reforzado. Vincula esta carta a un aliado, máximo de una por aliado. El aliado vinculado recibe +2 de vida, +2 de vida que se puede convertir en 2 activaciones más con nuestro aliado. La vida en nuestros aliados sabemos que es oro, aquí tenemos 2 más y nos va a permitir 2 activaciones extra con nuestros
nuestros aliados que vamos a procurar que sean lo más efectivas posibles. Y además seguimos en liderazgo a Aguijón, aliado de coste 1, una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador. Aguijón no se cuenta de cara a tu límite de aliados. Si vamos a jugar con ese tipo de mazos en los que nos va a interesar tener muchos aliados en mesa, Aguijón siempre va a ser uno más que va a estar trabajando a nuestro favor, sin contar para la lista de aliados disponibles para nosotros. También tenemos al hombre hormiga, pero en este caso Hank Pym, no Scott Lang como es el héroe, aliado de coste 0, 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una y 0 de vida. Pero el hombre hormiga recibe más 1 de vida por cada contador Pym que tenga encima. Y interrupción: cuando el hombre hormiga entre en juego, coloca un contador Pym sobre su carta, hasta un máximo de 4, por cada recurso que hayas pagado de más al cubrir su coste. Es decir, nosotros vamos a decidir la vida que tiene el hombre hormiga. Podemos decidir que tenga una sola de vida o que tenga 4 de vida, y con sus 2 de intervención y sus 2 de ataque nos va a ayudar muchísimo en nuestra labor para derrotar al villano. Y otro aliado que vino con el hombre hormiga y que solo lo podemos conseguir en su pack es el Ronin, aliado de coste 3, una de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida. Ronin recibe más 1 de intervención y más 1 de ataque mientras tenga vinculada una mejora. Pues solo poniéndole a lo mejor el traje reforzado va a estar con 5 de vida e interviniendo de 2 y atacando de 3 a nuestro favor. Carta muy interesante y que solo la vamos a poder conseguir comprando el pack del hombre hormiga. Y después llegó junto a nosotros el pack de la avispa, la compañera del hombre hormiga, que nos trajo también varias cartas interesantes. Y tenemos varias cartas que están bien y que no vamos a tener más posibilidad de conseguirlas, como por ejemplo la avispa en agresividad, el aliado de coste 0, una de intervención, 3 de ataque, un daño derivado en cada una, 0 de vida. La avispa recibe más 1 de vida por cada contador Pym que tenga encima. Interrupción: cuando la avispa entre en juego, coloca un contador Pym sobre su carta, hasta un máximo de 3, por cada recurso de energía que hayas pagado de más al cubrir su coste. La avispa es muy parecida al hombre hormiga que ya vimos en liderazgo, pero tiene varias penalidades. Por un lado, bueno, aparte de la diferencia entre la intervención y el ataque, que el hombre hormiga era más equilibrado, la avispa solo nos va a ser realmente útil atacando, solo va a poder tener hasta 3 vidas, y además tenemos la obligación de pagar con recursos de energía, lo cual la hace un poquito más compleja de jugar que el propio hombre hormiga. Además, tenemos también en agresividad el ataque sorpresa, evento de coste 1, respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, inflige 3 de daño a un enemigo, 4 de daño si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico. Es muy parecida también al imponer la ley que vimos en justicia, pero esta es un poquito menor, porque esta en realidad, al ser de agresividad, no vamos a cambiar tanto alter ego, nos va a ser más peligroso y va a ser más útil tan solo para los héroes que efectivamente pueden seguir cambiando de identidad manteniéndose siempre como héroe. Y otra carta también que está bien y que no hay otra posibilidad de conseguirla que con el pack de la avispa es la mejora de coste 1 de agresividad al acecho. Planificación: máximo de 1 por jugador, respuesta de héroe a ataque. Después de que un esbirro se enfrente a ti, descarta el acecho, inflige 3 de daño a ese esbirro. Pues una carta interesante que nos vino con la avispa y que no ha venido nunca más. Con la avispa nos vinieron también cartas muy buenas, pero que están en más packs. De hecho, la carta básica del King Transporte, apoyo de coste 3, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador. Recurso: agota el King Transporte, genera un recurso universal. Esta carta ya nos vino con la viuda negra y aquí tenemos una posibilidad de conseguir una segunda copia gracias al pack de la avispa, y en el futuro tendremos más copias todavía. Y una carta que tendremos también más en el futuro, pero en este pack fue la primera vez que la vimos, fue el evento de agresividad: entrar en combate, 3 de coste, acción de héroe, ataque, inflige 6 de daño a un esbirro. Por cada punto de daño sobrante infligido por este ataque, quita 1 de amenaza del plan principal. Evidentemente, si no tenemos esbirros, esta carta no nos va a ser tan útil, pero es muy probable que con 6 de daño podamos derrotar sin problemas a ese esbirro y controlar el plan principal en agresividad. Nos va a ser siempre más que útil. Y vinieron varias cartas que son muy buenas
y que no están en ningún otro pack. Y tenemos, por ejemplo, la perseverancia en protección, evento de coste 1, respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, dale a tu héroe una carta de estado duro. Pues jugando en protección, cada vez que volvamos a héroe, vamos a recibir al villano con una dureza para que no nos toque en el siguiente turno. Y si tenemos algún héroe que cambia de identidad manteniéndose como héroe, se vuelve más útil todavía esta carta. En agresividad tenemos el centro de entrenamiento, apoyo de coste 3. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de una por jugador. Cada aliado que controle recibe +1 de ataque. Darle 1 de ataque a todos nuestros aliados en agresividad, que ya suelen ser potentes con el ataque, se van a convertir en una máquina de destruir al villano. Y vinieron varias cartas básicas interesantes como Spider-Man Miles Morales, aliado de coste 3, 1 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, respuesta. Después de que juegues a Spider-Man desde tu mano, elige entre intervención o ataque. Spider-Man recibe +2 para el atributo elegido hasta el final de la fase. Tiene una entrada que nos va a ayudar muchísimo con la amenaza o mucho más todavía con el ataque. Por eso Spider-Man Miles Morales la tenemos como una carta muy buena y solo la podemos conseguir en el pack de la avispa, al igual que Ironheart, también básica, aliado de coste 2, 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, respuesta. Después de que juegues a Ironheart desde tu mano, roba una carta. Y una de las cartas más interesantes que tenemos en el juego y que solo viene en el pack de la avispa y que queremos todos muchas más copias es el poder de todos unidos. Esa carta de recurso máxima de 2 por mazo. El número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta básica. Tenemos muchas cartas básicas que son relativamente caras y que el poder de todos unidos nos ayuda muchísimo a pagarlas con su recurso doble universal. Y tras nuestros dos cambiatamaños favoritos empezaron a llegar los hermanos Maximoff. Primero llegó Mercurio y Mercurio trajo también varias cartas interesantes y vamos a empezar con las cartas que están bien y que no hay en ningún otro pack salvo el de Mercurio. Empezamos con una carta básica que es el deber cívico, mejora de coste 1, acción de héroe. Descarta deber cívico, tu héroe recibe +1 de intervención hasta el final de la fase, que junto a la descarga de adrenalina, mejora de coste 1, acción de héroe, descarta descarga de adrenalina, tu héroe recibe +1 de ataque hasta el final de la fase, son dos cartas muy interesantes para ir teniendo en mesa y de pronto descartarlas, sumar muchísimo nuestro ataque o nuestra intervención y hacer estragos, especialmente si podemos activarnos varias veces, cosa que con Mercurio siempre va a ser posible, pero no es el único héroe. También tenemos en protección ni un paso atrás, evento de coste 1, interrupción de héroe, defensa. Cuando defiendas contra un ataque recibes +2 de defensa para este ataque. Si el ataque no te inflige daño, aturde al enemigo atacante. Esta carta en individual pues está interesante y en multi es mucho mejor, porque a lo mejor a ti te interesa que te estén atacando porque tienes varias mejoras que aprovechan ese ataque, pero si evitas con ni un paso atrás que ataquen a tu compañero, pues mejor para todo el equipo, ¿no? En liderazgo nos llegó Unidos Resistimos, evento de coste 0. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo Vengador. Acción de héroe, cura 1 de daño a no más de X personajes amigos hasta un máximo de 3 personajes, siendo X igual al número de la etapa del villano. Es un evento gratuito y que dependiendo la etapa del villano nos va a ayudar a curar a nuestros aliados, incluso a nosotros mismos, aunque sabemos que con los aliados va a ser más útil porque su vida es oro. Y nos llegó también en agresividad la fuerza bruta, mejora de coste 1. Tu héroe recibe +1 de ataque. Tus ataques básicos ganan penetrante. Respuesta obligada. Después de que realices un ataque básico, descarta fuerza bruta. Bueno, pues aumentar nuestro ataque y ganar penetrante siempre va a ser útil, pero ya conocemos ese arquetipo en el que aumentamos mucho nuestro ataque básico y no lo utilizamos, sino que utilizamos cartas que se aprovechen de ese ataque básico, y esta fuerza bruta es básica para estos arquetipos, ya que vamos a poder subir hasta 3 de ataque sin llegar a descartarlas nunca. Nos vino con Mercurio también una carta muy buena, pero que ya venía en la caja base y que la vamos a tener en más ocasiones, y es el chaleco blindado, mejora de coste 1 en protección. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Tu héroe recibe +1 de defensa. Evidentemente para este arquetipo en el que nos basamos en defender, esta carta es imprescindible, y con Mercurio conseguimos más copias de las que ya venían en la caja base. Nos llegó también una carta que es muy buena, pero que va a venir más veces en el futuro. La
primera vez que la vimos fue con Mercurio, pero en el futuro tendremos alguna otra oportunidad de conseguirla y seguimos con protección con la esquiva lateral, evento de coste 1, interrupción de héroe, defensa. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso de energía, inflige 1 de daño a un enemigo. Esto activa todas nuestras interrupciones de cuando defiendas, ya que es un evento defensa. Además, no va a hacer falta que nos agotemos para defender, porque es cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño. Incluso la podríamos jugar sin que sea un ataque. Y si conseguimos pagar con un recurso de energía, infligimos 1 de daño a un enemigo, que aunque seguramente no derrotemos a nadie con ese daño, sí que puede servir para quitar un duro o para ir avanzando en acabar derrotándolo. Y con Mercurio llegaron más cartas que son muy buenas y que no vamos a tener otra opción de conseguir más copias que no sea dentro del pack de Mercurio. Y tenemos en justicia el sentido de la justicia, mejora de coste 2. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Recurso: agota el sentido de la justicia, genera un recurso mental para un evento con intervención. Sabemos que varios eventos de intervención, en justicia principalmente, pero también varios de héroe, se aprovechan de pagar con recursos mentales. Pues el sentido de la justicia no solo nos va a permitir ir pagando estos eventos, sino además activar esa bonificación por pagar con un recurso mental. Y una homóloga de esta carta que también vino con el pack de Mercurio y no vamos a tener otra opción de conseguirla son los nervios de acero de protección, mejora de coste 2. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Recurso: agota nervios de acero, genera un recurso de energía para un evento con defensa. Cuidado, recordamos que la esquiva lateral se enriquecía si pagábamos con recurso de energía y es un evento de defensa, pues los nervios de acero nos la paga y nos activa su bonificación. Además, siguiendo con protección, con Mercurio nos llegó Warlock, aliado de coste 3, 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, acción. Gasta un recurso mental, cura hasta 2 de daño a Warlock. Nos va a permitir mantener a Warlock toda la partida en mesa, aprovechándonos de su intervención, aprovechándonos de su ataque, solo pagando de vez en cuando algún recurso mental, y solo la conseguimos en el pack de Mercurio, al igual que el hombre múltiple aliado de protección de coste 4, 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, respuesta. Después de que el hombre múltiple entre en juego, busca en tu mazo y tu mano una copia del hombre múltiple y ponla en juego. Baraja tu mazo si se ha buscado en él. De este modo, este aliado es de momento el único que no tiene la crucecita de carta única, porque vamos a poder tener 3 copias de él, y entrando uno van a entrar todos, salvo los que ya estén en el descarte. Le vamos a aprovechar en su entrada con esa intervención, ese ataque que nos pueden ser útiles y esas múltiples defensas que nos van a estar haciendo, evitando los ataques del villano. Y si tenemos a Mercurio, no puede estar muy lejos su hermana, la Bruja Escarlata, que también nos trajo varias cartas interesantes. Tenemos varias cartas que están bien y que no tenemos más posibilidades de conseguirlas que en su pack. En liderazgo tenemos un último asalto, evento de coste 0, interrupción de héroe. Cuando un aliado controlado por ti ataque, recibe +3 de ataque para ese ataque. Después de resolver ese ataque, descarta a ese aliado. Pues si ya tenemos a un aliado al que le queda poca vida, utilizamos un último asalto, hacemos un ataque bastante imponente y ya se marcha, cosa que iba a hacer porque iba a ser su último ataque e iba a caer derrotado por el daño derivado. Otra carta que está bien y que no tenemos otra posibilidad de conseguirlas que en el pack de la Bruja Escarlata es la Crisis Resuelta. En justicia, evento de coste 3, acción de héroe, intervención, quita 6 de amenaza del plan principal. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, esta intervención ignora el icono de crisis. Esta carta quita 6 de amenaza. Si esta amenaza está muy bien. El tema cuál es, que es del plan principal y cuesta 3, y si estamos en justicia es probable que no se nos haya descontrolado tanto el plan principal como para necesitar quitar 6, y pagando el mental evitamos la crisis, lo cual también es bastante interesante. Es una carta que está bastante bien, pero no es de las mejores precisamente por estas restricciones. Algo parecido nos pasa con Veloz en justicia también, aliado de coste 4, 2 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 4 de vida, respuesta. Después de que Veloz intervenga, prepáralo, pues vamos a tenerlo quitando hasta 4
4 de amenaza por turno, pero es demasiado caro. No obstante, no deja de merecer estar en esta lista porque es una carta que se puede volver muy valiosa. Tenemos también una carta muy buena que ya vino en la caja base y que ya vino en la campaña de Cráneo Rojo, que es la mejora de coste 2 de justicia, intuición heroica. Ya la hemos visto antes, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, tu héroe recibe +1 de intervención. Y además con la Bruja Escarlata llegaron cartas muy buenas y que no hay más, solo las podemos conseguir en su pack. Tenemos como carta básica la Meditación Espiritual, evento de coste 0. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico. Acción: roba 2 cartas, elige una carta de tu mano y descártala. Al final cambias 2 cartas por 2 cartas, pero te va a servir para filtrar la mano, y filtrar la mano muchas veces se hace muy importante porque a lo mejor tú necesitas hacer ciertas cosas y no tienes justo esas cartas en la mano. Bueno, pues con la Meditación Espiritual puedes llegar a conseguirlas, y teniendo en cuenta que tú primero coges las cartas nuevas y luego te deshaces de las otras, vas a poder manejar mucho mejor lo que vas a querer jugar en este turno. Otra carta muy buena y que solo la conseguimos en el pack de la Bruja Escarlata es en Justicia, cambiar la situación, evento de coste 0, respuesta a ataque. Después de que tu héroe intervenga y quite toda la amenaza de un plan, inflige 3 de daño. Inflige 3 de daño a un enemigo. Bueno, como en Justicia vamos a controlar bastante bien la amenaza y vamos a poder tener los planes a 0, hacer daño no nos va a venir mal, ya que sí que va a ser en Justicia lo que más nos va a costar. Otra carta muy buena y que solo viene con la Bruja Escarlata es el evento de coste 1 multitarea de Justicia, acción de héroe, intervención, quita 2 de amenaza de un plan. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, quita 2 de amenaza de un plan distinto. Si no tenemos planes secundarios a lo mejor no se hace tan interesante, pero siempre va a estar muy bien quitar hasta 4 de amenaza, aunque sea de distintos planes, gracias a la multitarea. Y la última carta que vamos a ver en este vídeo, seguimos en Justicia, y es Wiccan, el aliado de coste 2, 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado, 3 de vida, que la vida supere el coste siempre está bien, y tiene reacción. Ojo, no es respuesta, es reacción. Entiendo que es una errata y que en realidad es respuesta. Después de que Wiccan intervenga, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Por cada icono de aumento que se haya descartado de este modo, inflige 1 de daño a un enemigo. Bueno, pues nos va a estar ayudando con la intervención e incluso haciendo daño, aunque sí que es cierto que depende de la muñeca que tenga cada uno, ya que yo soy un especialista en sacar capacidades de aumento cuando utilizo a Wiccan y que no haga tanto daño. Eso sí, no deja de ser un aliado muy valioso y que solo lo podemos conseguir en el pack de la Bruja Escarlata. Y aquí hemos terminado el repaso del segundo ciclo, ese pack que partía de la tiranía de Cráneo Rojo con Ojo de Halcón y Spider-Woman, que incluía al Hombre Hormiga, la Avispa, Mercurio y a la Bruja Escarlata. Hemos visto las cartas importantes para enriquecer nuestro pool y que nos puede dar incentivos para comprar estos packs. Os invito como siempre a que me escribáis en los comentarios acerca de estas cartas, a lo mejor alguna que no os parece tan interesante y que yo he puesto aquí, algunas que os haya dado efectivamente incentivos para comprar esos packs a la gente que evidentemente no tiene todo como tengo yo y como tenemos muchos, o esas cartas que a lo mejor podían haber merecido estar en estos listados y que yo no las he incluido. De cualquier manera, aquí nos despedimos. A más ver.